Ahora en el programa vamos a hablar con una antropóloga de la Universidad Nacional de La Plata que se llama Débora Swistum. Y le pregunté a Débora, justamente antes de empezar la nota, si se pronuncia así su apellido, Swistum. Y le preguntaba si era de origen sueco y Débora me dijo, no, ¿es de origen? Ruso-ucraniano. ¿Y se pronuncia Swistum? No. Sí, originalmente en realidad es Swistum. Swistum. Claro. O sea que la W ahí sería casi como una B. Como una B, cuando llegaron, digamos, los abuelos ucranianos, acá con toda la migración, digamos, se transformaron muchas letras, como para un montón de inmigrantes. Bueno, todas las sonrisas que en este momento tiene Débora, como la que tengo yo y que posiblemente tengan ustedes si están mirando el programa, se van a dar cuenta que con lo que va a contar ya no nos vamos a estar riendo. En realidad hay una cantidad de cosas que no solamente pasaron, sino que pasan, que Débora va a contar y que vinieron en algún momento en ese libro que se llama Inflamable. Y ese libro recibió 4 premios internacionales porque describe y describió un episodio realmente muy penoso. ¿Quiere contarnos, Débora, usted? Te cuento. Inflamable es un lugar que se halla en la zona del polo petroquímico de Docksud, en Avellaneda. Estamos muy cerquita, es decir, no es muy lejos, es cruzando el riachuelo. ¿Usted nació ahí? Yo nací ahí, mis abuelos fueron a vivir a principios del siglo XX, o ya a principios del siglo XX, cuando este lugar eran unas zonas de agricultura periurbana, es decir, ahí se producía parte de lo que abastecía la ciudad de Buenos Aires, es decir, los alimentos que tenían los habitantes de la ciudad de Buenos Aires salían de ahí. Ese lugar fue cambiando mucho y cuando yo ya nací, es decir, todos esos recuerdos y ese disfrute que ellos tenían de ese ambiente y de ese paisaje, yo ya no lo viví. Es decir, cuando yo ya nací, los problemas eran de contaminación, de una forma tal que tampoco se hablaba. Es decir, si nosotros pensamos en lo que son los procesos de ambientalización en el mundo y de nuestra sociedad, recién son temas que empiezan hace 20 años, quizás para nosotros, ¿no? Y más fuertemente hace quizás 10 o 15. Entonces esas eran épocas donde la gente disfrutaba, es decir, si hoy nos tuviéramos que imaginar un paisaje como era en ese momento, sería como lo que es el Tigre, ¿sí? Mucho más sencillo y humilde, pero a nivel de lo que es el ambiente y el paisaje era como eso. Mis abuelos se bañaban, en el libro hay fotos. Es lo que iba a preguntar, se bañaban, claro. Se bañaban, era, digamos, la zona de disfrute de la clase obrera, ¿no? De toda la costa del Sarandí y del Río de la Plata. ¿Hasta qué? Hasta que se empiezan a instalar industrias, a principios también del siglo XX, la más fuerte que se instala es Shell en el año 30, a partir de un decreto de un presidente de facto que tuvimos, bueno, yo no estaba, ¿no?, pero que tuvimos en nuestra historia argentina en ese momento, y ¿quién era? Se permite, Uriburu, se permite la instalación de Shell. Antes, digamos, el proyecto que había para Avellaneda, que venía de Irigoyen y de otros intendentes de Avellaneda, era una ciudad modelo, aprovechando su cercanía a la capital, es decir, solo 10 minutos, todo el entorno paisajístico de zona ribereña y de selva marginal, y el tema de los viñedos, porque ahí, es decir, yo tengo parte de mis abuelos, si bien ucranianos, que también fueron a vivir a Docksud, pero también otra parte que son italianos, y todos los italianos que se asentaron en La Boca y en la isla Maciel, desde que comenzó la inmigración y no tenían más espacio en La Boca y en la isla Maciel, iban para la zona de la costa de Sarandí y de lo que hoy se conoce como Inflamable. Entonces ahí hubo una tradición muy fuerte de vitivinicultura que se fue perdiendo y se fue perdiendo por los problemas de contaminación. En los relatos que nosotros relevamos de los habitantes más antiguos, ellos cuentan cómo iban perdiendo las cosechas, cómo las ciruelas iban secando, los cultivos iban secando. Hoy algunos sostienen, pero son muy pocos los que sostienen la vitivinicultura así tradicional. Es decir, que el paisaje cambió completamente. Es decir, pero aparte del paisaje geográfico empezó a cambiar el paisaje humano. El paisaje humano también. Es decir, hasta ese momento, hasta los años 80, solo habían quizás 200 familias viviendo. Y a partir de procesos que tuvimos de migración, también por atracción de mano de obra de trabajo, porque hay 7 petroleras y 11 plantas de almacenamiento y procesamiento de productos químicos. Entonces, o sea, trabajo hay. Trabajo había más fuertemente en los 60 y en los 70,
y después cuando las plantas químicas se empiezan a automatizar, principalmente Shell, que era la más dadora de trabajo, también está YPF, se automatizan las plantas, muchos obreros quedan fuera, ¿sí? O no son renovados los contratos, o son estas jubilaciones adelantadas que se hacían, y esa es mucha de las historias de los vecinos más antiguos, algunos de los cuales ya no están, incluso la generación de mis abuelos, ya fallecieron la mayoría de ellos. Ahora, lo que nosotros contamos en el libro es un poco la relación ambigua que existe en poblaciones que están expuestas por largo tiempo a estos procesos. Por un lado, de contaminación del hábitat, por eso nosotros hablamos de sufrimiento ambiental. Y por el otro lado, cuando hay una fuente de trabajo relacionada con esa exposición al sufrimiento. Entonces, en las entrevistas a los habitantes más antiguos, lo que más se ve es esa relación ambigua que ellos tenían, ¿no? Es decir, en un primer momento, cuando nadie hablaba sobre los temas de contaminación, obviamente que era, ¿no?, la relación de que me dan trabajo, las empresas son como la madre buena en algunos casos que nunca habían tenido, siempre una relación de dador, ¿no? Y de presencia también del Estado. Es decir, eran lugares periurbanos donde la urbanización no había llegado como nosotros la conocemos en la ciudad, entonces las empresas proveían, no sé, los caños para el agua potable, apoyaban algún pedido de servicio de luz eléctrica. O sea, mejoraban las condiciones. Exactamente, mejoraban la calidad. Visibles, digamos. Visibles. Mientras tanto, nosotros decimos en silencio, hablamos del proceso de incubación de esa contaminación, iba apareciendo este proceso de contaminación. Contaminación parece, porque en general uno la tiene asociada a una contaminación ambiental que lleva a un mal olor o en todo caso a una especie de bruma, o sea, una contaminación que es más visible, más tangible en algún sentido. Pero hay otro tipo de contaminación. Hay otro tipo de contaminación. Muy grave. Y nosotros jugamos con esas dos dimensiones. Es decir, cuando uno piensa en el ambiente, ¿sí?, en general, y esto viene más también de las ciencias duras, ¿no?, del rol de los científicos más asociados con la química, con la física, con la biología, que siempre fueron los tradicionales trabajando en cuestiones ambientales. Uno piensa en esas dimensiones físicas que vos dijiste, ¿no?, los factores bióticos, abióticos, los contaminantes, los metales pesados, los contaminantes aéreos. Ahora, nuestra pregunta era, por un lado, cómo la gente estaba viviendo, es decir, cómo convivía con esa contaminación física y qué entendía, cuáles eran sus percepciones sobre eso. ¿Por qué? Porque había ocurrido un estudio epidemiológico en el año 2001-2003 con cooperación de la Agencia de Cooperación japonesa que está instalada en Argentina, y ellos demostraron, es decir, además de los 20 contaminantes aéreos que hay en la zona, un daño a la salud en chicos de 7 a 11 años que tienen plombemias. Esto es, niveles de plomo elevados en sangre más allá de lo que se considera normal, hasta en algunos casos eran 8 a 10 veces. Porque, a 8 a 10 veces, porque yo sí. leí en los datos que estuve mirando acá, de los que ustedes nos dieron, de que habían hecho un estudio sobre lo que pasaba con chicos de las mismas edades en otro lugar, para comparar y mirar los niveles de plomo que había en la sangre, y descubrieron, yo leí 3 veces, 8 veces, me dice usted. 3 veces hasta el nivel, es decir, de los chicos que estaban fuera, Ajá. que fue en Villa Corina, es decir, se eligió un lugar que tenía las mismas condiciones socioeconómicas, eso es lo que se hace en un estudio Claro. epidemiológico, y bueno, los científicos también lo hacen en otros tipos de estudios, y se comparó con lo que pasaba en los chicos de inflamable. Entonces, en Villa Corina también se vio niveles de plomo, pero solo el 18% de los chicos. En inflamable teníamos más del 50%. Y en esa época que se hizo el estudio, el nivel de plomo que la Organización Mundial de la Salud marcaba como aceptable para un chico eran 10 microgramos por decilitro de sangre. Hoy bajó a 5. Es decir, que si hoy tomáramos el parámetro actual, es decir, diríamos que todos los chicos están afectados de alguna u otra manera. Entonces, eso por un lado, ¿no? Digamos, esa dimensión de los contaminantes afectando los propios cuerpos, ¿sí? Ahora, hay otra dimensión que es, y ahí donde entramos más, ¿no?, los cientistas sociales, es todas las cuestiones del discurso, todos los discursos en torno a esa contaminación. Es decir, por un lado nosotros relevamos los propios habitantes, qué es lo que piensan y sienten sobre estar expuestos a esa contaminación y a estas relaciones que han mantenido con las industrias.
Y por el otro lado también qué piensan los médicos, los toxicólogos, qué piensan los ingenieros que trabajan en las empresas, qué piensan los funcionarios públicos sobre el problema, qué piensan los abogados, qué piensan los periodistas. ¿Por qué tuvimos que mirar a todos ellos y trabajar con todos ellos? Porque esa era la única forma de entender qué estaban entendiendo los propios vecinos, es decir, mis propios vecinos. Y también yo misma, pues yo también compartía muchas categorías de cómo estaba yo comprendiendo mi propio ambiente y mi propio hábitat con mis vecinos, muchas de las cuales eran erróneas. Débora, necesito hacerle una última pregunta. Y esto tiene que ver, porque si yo supiera de esto y tú fuera parte de las autoridades, diría, yo tengo que decretar inmediatamente la emergencia ambiental en ese lugar, de alguna manera, y decir, miren, acá hay un riesgo muy grande. Yo no quiero, digamos, tampoco dramatizar, pero esto es un tema muy serio, muy grave, como para que no haya autoridades competentes tomando cartas en el asunto ya. Porque esencialmente está la vida de las criaturas, está la vida humana, aunque haya uno solo. Exactamente. O sea, acá no hay tiempo. O sea, esto tiene, es vinculante. Los estudios de ustedes han tenido, digamos, un correlato del lado de las autoridades. Es interesante lo que preguntas, porque por un lado el caso de Inflamable se toma como caso paradigmático para un grupo de abogados inician lo que nosotros conocemos hoy como la causa Mendoza, la causa Matanza-Riachuelo. Es decir, nace a partir de este caso. Es decir, a partir de ese estudio, varios abogados arman una demanda con las familias no involucradas y la Corte Suprema, después de varios procesos de incompetencia de varios jueces, la Corte Suprema dictamina el fallo que nosotros conocemos hoy como la causa Matanza-Riachuelo. Es decir, ordena el saneamiento de la cuenca, ordena que se relocalicen las familias de Villa Inflamable, que es una de las partes más difíciles y complejas, por toda la dimensión humana que implica salir del hábitat, incluso aunque esté contaminado, y aunque sea mi deseo también salir. Lo paradojal es que ya hubo otros casos, es decir, otros lugares de la cuenca donde sí fueron relocalizados y en algunos con más conflicto, menor conflicto, porque no es un proceso fácil. Pero el caso de Inflamable está todavía en la nebulosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, los vecinos siguen expuestos, es decir, los chicos siguen expuestos a la contaminación. Y también a la incertidumbre de no saber si se van a ir, si se van a quedar, y eso genera un montón de dinámicas dentro del propio barrio, que es algunas familias no terminan de arreglar sus casas, entonces se empeoran las condiciones de vida, porque uno está en un terreno incierto. Porque no sabe si vale la pena invertir en mejorar cuando a lo mejor dentro de 3 días se tiene que ir. Exactamente, y por el otro lado no hay certeza con respecto al tema de salud, es decir, cuántas enfermedades de las que se padecen hoy ahí tienen que ver o no con la contaminación. Hay muchas familias que siguen demandando, que quieren saber realmente, es decir, a qué están expuestos, ¿sí? Como parte del derecho humano, ¿no? Nosotros tenemos el ambiente sano como un derecho de nuestra Constitución. El tema es que, bueno, en profundidad, si nosotros pensamos casos como este, es que hay en muchas partes del mundo, y el libro me llevó a recorrer esos otros espacios donde había activistas que leían el caso y después me contactaban contándome que ellos, por ejemplo, en contacto con una minera o con otra empresa de alto impacto, mayormente relacionada con las cuestiones energéticas, ellos padecían la misma situación de incertidumbre y de exposición a riesgos a los cuales no saben cómo, ¿no? Es decir, el no saber, ¿no? Es una de las cuestiones del libro. Exactamente. Ella se llama Débora Swistun. Es antropóloga, forma parte no solamente de una preocupación teórica, sino que esto decididamente tiene un correlato en la vida cotidiana. Lo experimentó ella en tanto que nació en el lugar, pero independientemente de eso en todo caso le agrega un asterisco a la historia. Porque aunque usted hubiera nacido en cualquier otra parte del mundo, el estudio en sí mismo ya es lo suficientemente trascendente como para que el Estado regule y tome, digamos, hay que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones que algunas veces puede ser que mortifiquen a algunas personas, pero no hay otra manera. Digamos, por lo menos hasta que no se sepa exactamente cuál es el nivel no solamente de contaminación, sino cuál es el riesgo al cual se está exponiendo a las personas que viven ahí adentro, algo hay que hacer. Gracias por haber venido, Débora. Y en todo caso nos damos por enterados, seguramente el hecho es altamente conocido, me doy por enterado yo de la trascendencia y de la profundidad y el espesor de la denuncia de ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el programa.